Paz en medio del caos es el lema de la programación maravillosa de este fin de semana. Una programación de adoración y también de reflexión. Quiero enviar un cariñoso saludo desde Chile a cada uno de aquellos que forman parte de la iglesia, del pueblo colombiano que en este momento están escuchando, y también a aquellos que en algunos otros lugares o otros países también están conectados para participar de este programa. Y por qué no decirle un abrazo cariñoso a mi amigo personal, el pastor Daniel Borja, que nos conocimos como compañeros de curso en el Magíster de Administración de Andrews. Querido Daniel, recibe un cariñoso saludo. Dios bendiga tu vida, tu familia y ministerio. Queridos, en esta hora corresponde reflexionar, meditar, y quiero invitarles a aquellos que tienen sus Biblias o celulares, buscar el texto de Josué, capítulo 20, versículo 1, que dice así: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Pues bien, este texto nos muestra un mandato que Dios confirma con Josué, que ya había sido dado anteriormente con Moisés, que era el establecimiento, la implementación de ciudades de refugio. ¿Para qué? Para acoger, para albergar a todos aquellos que por accidente habían matado a alguna persona. Todos sabemos que el pueblo de Israel, dentro de sus muchas leyes, tenía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero esta ley iba más allá también, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y vida por vida. Pues bien, no todos aquellos que mataban lo hacían intencionalmente. Había muchos inocentes que de manera casual, por accidente, mataban a alguna persona, y es por eso que estaban dispuestas estas ciudades de refugio para albergar a estas personas, porque la ley del talión facultaba al familiar más cercano para poder vengarse. Por lo tanto, he aquí estaban estas ciudades para proteger, para dar refugio a estos inocentes que por circunstancias especiales le quitaban la vida a alguna persona sin quererlo. Quiero hablar un poquitito acerca de estas ciudades de refugio. Hay algunos datos arqueológicos muy importantes que realzan lo que queremos enfocar en esta hora. Para empezar, el primer dato importante es que no todas las ciudades de refugio estaban concentradas en el mismo lugar. 3 de estas 6 ciudades estaban ubicadas al lado oriente del Jordán y las otras 3 al lado occidente del Jordán. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo conquistó Canaán, ustedes saben que 2 tribus y medias de Israel, la tribu de Dan, Efraín y la media tribu de Manasés, quedaron a un lado y las otras al otro lado. Por lo tanto, la disposición debía ser justa y equitativa. 3 a un lado del río y 3 al otro lado del río. ¿Te imaginas tú que si hubiesen estado todas concentradas en un lado y por ahí la persona que cometía homicidio sin querer tenía que huir y que cruzar el río a nado? ¿Qué pasaba si no sabía nadar? Pues bien, quedaba a merced del vengador. Y esa posibilidad no debía existir. 3 a un lado del río y 3 al otro lado del río. Otra particularidad muy importante: ninguna de estas 6 ciudades distaban a más de 50 kilómetros una de otra. ¿Qué significa esto? Que la distancia más larga que un homicida debía recorrer para alcanzar una ciudad de refugio era de 25 kilómetros solamente. Una distancia prudente para alcanzar el refugio en un par de horitas. Sin duda, si yo estaba en el kilómetro 10
no iba a recorrer 40 kilómetros, iba a recorrer la ciudad más cercana a 10. Lo más trágico es que yo estuviera en la mitad de dos ciudades, y es por eso que yo digo en la mitad de dos ciudades era el kilómetro 25. Otra particularidad muy importante: ninguna de estas 6 ciudades estaba edificada en la colina de un cerro o de una montaña. Ponte en el lado de una persona inocente que tenía que huir y su estado físico no era muy bueno. Ponte en el lugar de una persona que tenía que huir y era quizás un poquitito pasado en los kilos. ¿Te imaginas tú el último kilómetro, una subida, un cerro? Sin lugar a dudas, el vengador lo podría alcanzar y quitarle la vida. Eso no debía ocurrir. Otra particularidad arqueológica descubierta: ninguna de estas ciudades, sus caminos eran malos caminos. Todos los caminos que conducían a las ciudades de refugio eran buenos caminos que debían ser bien mantenidos, bien cuidados, y por sobre todas las cosas, la arqueología descubrió que estos que guiaban a las ciudades de refugio estaban debidamente señalizados. ¿Te imaginas tú el homicida inocente corriendo por ahí y se encuentra en una encrucijada de 3 caminos y no saber cuál era el camino correcto? Eso no debía pasar. Ahora, ¿por qué estas cosas no debían pasar? Yo quiero darte la respuesta de por qué esto no debía pasar. No debía existir la alternativa, la posibilidad de que el homicida fuera alcanzado por el vengador. ¿Y por qué no? Quiero demostrártelo bíblicamente, y para ello quiero que leamos aquí en el Salmo capítulo 59, versículo 16, que dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, has sido mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Es interesante y maravilloso que cuando el salmista se dirige a Dios, cuando el salmista se dirige a Jehová, le dice a Jehová: Señor, mi Dios, tú has sido mi refugio en el día de mi angustia. A ti clamaré, a ti cantaré, porque tú has sido mi refugio y mi misericordia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las ciudades de refugio? Mucho. Cuando uno busca la traducción hebrea de este texto, es interesante que descubrimos que la palabra refugio utilizada en el hebreo original es la palabra kelat. Interesante. ¿Y qué tiene esto de interesante, podrás decir tú? Que cuando uno va al libro de Josué, la palabra hebrea que se utiliza aquí en el libro de Josué para referirse a las ciudades de refugio es exactamente la misma palabra, kelat. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el salmista decía: Señor, tú eres mi refugio, ¿en qué estaba pensando David? David estaba pensando en las ciudades de refugio. Es por eso que David dice: Señor, tú eres esa ciudad de refugio, tú eres esa fortaleza, esa gran ciudad que me acoge, que me protege, que me refugia. Sin duda, Jesús era un símbolo. Ahora, hay luz de esto en los libros del espíritu de profecía de Elena de White. Claro que sí. El libro Patriarcas y Profetas, página
1552, Elena de White dice que las ciudades de refugio eran un símbolo de Cristo. Y como eran un símbolo de Cristo, no debía existir ninguna posibilidad de que el homicida fuera alcanzado por el vengador. ¿Y por qué? Porque cuando tú y yo huimos de alguna situación, de alguna circunstancia compleja, difícil, Cristo siempre es un refugio cercano, oportuno y accesible. Y así es. Estas ciudades de refugio estaban dispuestas cercanas una de la otra, no en montañas, todas señalizadas, sus caminos bien mantenidos. ¿Por qué? Porque eran un símbolo de Cristo. Hoy estamos viviendo en circunstancias complejas. El coronavirus ha causado estragos en el mundo y todos hoy día buscamos refugio en nuestro hogar, en nuestra casa. Hay un hashtag ya masificado, viralizado en todo el mundo, hashtag quédate en casa. Quizás hoy es un buen momento para colocar un nuevo hashtag y decir quédate al lado de Cristo, porque Cristo está cercano, porque Cristo está accesible, porque Cristo es oportuno, siempre un refugio cercano, un refugio seguro. Hoy día, cuando hablamos de refugio, lamentablemente muchas personas buscan todo tipo de refugios, y refugios hoy día hay para regodearse. El asunto es el siguiente: cuán efectivos, cuán seguros, cuán permanentes son estos refugios que las personas hoy día buscan o que quizás tú estás buscando. Mucha gente hoy día huye a países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, huyendo de la guerra, huyendo de situaciones sociales complejas de distintos países. ¿Recuerdas tú la noticia del año pasado de esta familia de inmigrantes que quiso llegar a Estados Unidos y tenían que atravesar un río? Y qué triste noticia, yo vi las imágenes realmente desgarradoras de su padre y su pequeñita ahí enredada en su camisa, la tenía amarrada a su camisa, a su polera, para atravesar el río, pero la corriente era tan grande que el río se los llevó y finalmente murieron, padre y su pequeñita. Y no pudieron entrar ahí a Estados Unidos, esa ciudad, ese país, grande, ese país de oportunidades, el país que le iba a ofrecer el mejor refugio, una estabilidad económica, quizás la mejor educación. Pero el refugio nunca fue cercano, nunca fue accesible y murieron en el intento. ¿Cuánta gente hoy día, tratando de buscar un refugio, sucumbe en el intento? ¿Por qué? Porque no has logrado descubrir que Jesús no solamente es el verdadero refugio, sino que es un refugio oportuno, cercano y accesible. Quiero ya ir finalizando, hablándote un poquitito acerca de estas ciudades. Me di el trabajo de buscar en un diccionario hebreo el significado de estas ciudades. Eran 6 ciudades. La primera, sedes, que significa santificar. Interesante. Santificar. La segunda ciudad, Siquem, significa llevar sobre los hombros. La tercera ciudad, Hebrón, significa unión, alianza o asociación.
La otra ciudad, Béser, significa fortaleza. La quinta ciudad, Ramot, significa levantar, exaltar. Y la última ciudad, Golán, significa recorrido, camino, circuito. Cuando yo veo el significado de estas ciudades, del nombre de estas ciudades, llego a una conclusión muy sencilla. El nombre de estas ciudades no era casualidad. ¿Y por qué no era casualidad? Porque estas ciudades estaban representando a Cristo, a un Cristo cercano, a un Cristo accesible. Mira tú, sedes, santificar, es Cristo quien nos santifica en los momentos donde quizás le hemos fallado a Dios, donde nos hemos sentido separados de Él. Es Él quien nos perdona, quien nos limpia y quien nos santifica. En el momento donde tú has caído en el hoyo más profundo, ya sea por un problema, por una enfermedad, por una dificultad, no sé yo qué tipo de hoyo, qué tipo de profundidades hayas caído, pero la segunda ciudad, Siquem, significa llevar sobre los hombros. Cuando tú ves que la vida es difícil y que caminar en esta vida con tantos problemas, con tantas dificultades es difícil, yo quiero decirte que esta ciudad, el significado de esta ciudad también prefigura a Cristo. ¿Por qué? Porque Siquem significa llevar sobre los hombros. Hay una imagen muy bonita, seguramente tú la has visto muchas veces en la internet, en algún póster, en algún cuadro. Jesús llevando un corderito sobre los hombros. Pues bien, esta es la imagen de la ciudad de Siquem, que significa llevar sobre los hombros. Hoy, en momentos difíciles como estos, Dios quiere llevarte sobre los hombros. Y qué más esperanzador en medio del caos de saber que tú y yo estamos siendo cargados por Cristo como un pastor carga un corderito. Y Él nos lleva sobre los hombros. La otra ciudad, Hebrón, asociarse. Qué hermoso saber es que tú y yo podemos formar una alianza, una asociación estratégica con Cristo, donde tú y yo realmente poco es lo que podemos ofrecer, pero en esta alianza estratégica Dios, Jesús, tiene todo para ofrecerte, suplir lo que tú no tienes. Y en esta asociación, tu partner, Cristo, puede ofrecer todo lo que tú no tienes y poder estar unidos, aliados con el mejor amigo, que es Cristo Jesús, ese Cristo cercano, accesible y oportuno. Béser, fortaleza. ¿Estás cansado? ¿Te sientes abatido? Bueno, el mensaje de las ciudades de refugio es esperanzador, fortalecedor, porque el significado de esta ciudad, Béser, significa fortaleza. ¿Y por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque Cristo es nuestra fortaleza y estas ciudades eran un símbolo de Cristo. Ramot, levantarse, exaltar. Cuando tú te caes, es Cristo quien te levanta. Y no solamente te levanta, sino que también es capaz de elevarte a las alturas más altas y exaltarte como persona. Si sientes que tú no vales, si sientes que tú has sido humillado por alguna u otra circunstancia, Dios puede exaltarte. Y la última ciudad, Golán, recorrido. Dios también te invita a entender que hay un camino, que a veces no es fácil. Hay un camino por recorrer, un circuito en el cual tú debes caminar. Pero en este circuito saber que Cristo está a tu lado, que Cristo es oportuno, que Cristo está cercano, que Cristo es aquella ciudad que está ahí cerquita, a la vuelta de la esquina, siempre cercano, siempre accesible para recibirte, para tomarte en sus brazos. Por último, ya terminando esta reflexión, esta meditación, quiero decirte lo siguiente. No solamente Cristo es símbolo de
no solamente estas ciudades son símbolo de Cristo, sino que también son símbolo de ese refugio maravilloso que Dios fue a preparar en los cielos. Una ciudad no como la que tú vives, una ciudad no como la que yo vivo. Quizás tu ciudad es una ciudad con muchas prestaciones, con mucha modernidad, pero quiero decirte que no se compara. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, Dios está preparando una ciudad de refugio eterna, maravillosa, donde tú y yo podremos estar para siempre. Hay muchas imágenes lindas que yo tengo como favoritas que me muestran lo que va a ser en el cielo. Y cuando yo veo estas imágenes, estos dibujos, estos artistas que han pintado estas hermosas imágenes, yo digo, yo tengo que estar ahí. Y sin duda, yo quiero decirte, yo voy a estar ahí. No por ser adventista, no por ser pastor, sino porque Dios me amó y porque yo entendí que Jesús está cerca. Yo entendí que Jesús está accesible y yo entendí que Jesús es mi refugio oportuno. Por tanto, siempre mi alabanza, mi honra y gloria es para Cristo. Hoy, en un mundo donde hay caos, Jesús es la esperanza. Hoy, en un mundo donde hay caos, Jesús es tu refugio. Hoy, donde hay caos, es Jesús quien está a tu lado, cerquita, accesible, oportuno, para abrazarte, para fortalecerte, para llevarte sobre sus hombros, para levantarte y para exaltarte. Cristo es la esperanza. Dios te bendiga. Maranata.